Bueno, jóvenes, ya estamos en el tema de tabla periódica. Bueno, este temita los jóvenes tienen que dominar bien, ¿ya? Les vamos a dar ciertas indicaciones para que aprendan a dominar el tema de tabla periódica. Saber tabla periódica te va a ayudar bastante cuando desarrollas el curso, porque ya más o menos cuando llegas al enlace químico vas a entender, llegas a la nomenclatura vas a entender. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa si tú no sabes tabla periódica? No vas a saber enlace químico, no vas a saber nomenclatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya un poquito le vas a perder el camino al curso. ¿Por qué? Porque se te va a hacer pesado. Entonces lo que no queremos es eso, ¿no? Que se te haga pesado el curso. Nosotros queremos que el curso sea entendible. Y para que el curso sea entendible, jóvenes, yo les recomendaría que aprendan los elementos químicos en orden. En el desarrollo del tema les voy a explicar, ¿no? Entonces, para poder avanzar un poquito más rápido, vamos a hacer algo ligero. Vamos a estudiar solamente la tabla periódica actual. O sea, los antecedentes de la tabla periódica los vamos a pasar de una manera rápida. ¿Cuáles son los antecedentes? Antes de la tabla periódica actual, la tabla periódica moderna que hoy conocemos. Esta es la tabla periódica que ustedes conocen. Bueno, solamente voy a citar a lo más resaltante, ¿ya? Dentro de lo más resaltante tenemos a las triadas de Lobereyer, ¿no? Entonces tenemos triadas de Lobereyer. Triadas de Lobereyer. Ajá. Lobereyer, bueno, pues entonces Lobereyer se conocía, se trataba hablando, no, hace mucho tiempo solamente se conocían pocos elementos químicos. Entonces, él ordenaba en orden creciente al peso atómico en grupos de a 3, por eso es que el nombre triadas, ¿no? Entonces, en orden crecientes al peso atómico, ¿ya? Orden creciente, vamos a colocar aquí, orden creciente al peso atómico. Por aquel entonces ya se conocía el peso atómico. Lobereyer lo ordenaba entonces en grupos de a 3, triadas, en grupos de a 3. Y determinaba que el peso atómico del elemento central, si os da cómo presenta el peso atómico, el elemento central, su peso atómico tenía, digamos, es un promedio aproximado de la medida aritmética de los elementos que están en los extremos. Seguramente se lo han estudiado en años anteriores, ¿no? Esa es la triada. Luego tenemos otra forma de ordenar las octavas de Newland, ¿no? Octavas de Newland. Bueno, su nombre dice octavas, pero ordenaba el grupo de a 7. Algo así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por eso entonces no se conocía, no da su nombre. El octavo elemento tenía propiedades al primero. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo elemento tenía propiedades al anterior, ¿no? Por eso se llamaba octavas de Newland. O sea, ordena en grupos de a 7, pero también en orden creciente al peso atómico, ¿no? Entonces, igual, orden creciente al peso atómico. Bueno, luego viene la tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev fue el primero que diseña y manda a publicar una tabla periódica. Esta tabla periódica se llama tabla periódica larga. Mendeleev diseña una tabla periódica corta. Estos tienen varios grupos, en cambio la tabla periódica Mendeleev tenía 8 grupos. Pero esta tabla que hoy conocemos es en gran parte es el aporte de Mendeleev. Tal así que a la tabla periódica larga, que es la que tenemos, se le llama tabla periódica Mendeleev. Mendeleev, entonces vamos a colocar aquí tabla periódica de Mendeleev, ¿ya? Tabla periódica de Mendeleev, ¿no? Listo.
Creo que me voy a pasar de manera de espacio pequeño, pero vamos a achicar la letra. Entonces ponemos más para aquí. Habla. Listo, ahora sí no va a pasar. Ahora, Mendeleev entonces diseña la primera tabla periódica, el cual tenía 8 grupos, así, ¿no? Grupos o columnas, ¿no? 8 grupos o columnas, del 1 al 8. Por aquel entonces lo numeró con números romanos, 1, 2, hasta el 8, números romanos. Y tenía 11 filas. 11 filas, o sea, 11 por 8, 88. Aproximadamente él debería conocer alrededor de 88 elementos, pero no, él conocía menos, alrededor de 73 elementos para adelante, no mucho tampoco. Entonces quiere decir que su tabla periódica tenía espacios vacíos, claro, ese fue el gran aporte de Mendeleev, y pudo predecir las propiedades de esos elementos químicos que deberían estar en esos recuadros vacíos. Bueno, explicar la tabla periódica es bastante amplio. No viene el tema porque tenemos que ver la tabla periódica actual. ¿Cómo ordena Mendeleev sus elementos químicos? En orden creciente al peso atómico. Igual que los anteriores, claro, en orden creciente al peso atómico. Estamos aquí. Orden creciente al peso atómico. Diseña su tabla periódica con 88 casilleros, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que aquí en esta tabla periódica este es el 1, 2, 3, 4 hasta el 8A en romano. Y esto es 1, 2, 3, 4 hasta el 8B en romano. Entonces él en su grupo 1A estaban los del 1, que actualmente están así, y los del 1B. Los de 2A, los del 2 de su tabla periódica en Mendeleev estaban los del 2A del actual y los del 2B. ¿Ya? Bueno, entonces de esa manera él ordena su tabla periódica en orden creciente al peso atómico y enuncia su, bueno, dice que dice el enunciado acerca de cómo se deben estar ordenados los elementos químicos. Él dice que los elementos químicos están ordenados de forma periódica conforme aumenta a su peso atómico, ¿no? Pero va a haber ciertos elementos químicos que no cumplen, ¿no? El orden creciente. Para corregir ello, tenemos a Moseley, tabla periódica de Moseley. Entonces, Moseley ya lo ordena en orden creciente al peso atómico. Para corregir el pequeño error que tenía Mendeleev, ordena en forma creciente al número atómico. Para eso tuvo que hacer ciertos experimentos, lógicamente, con el número atómico de los elementos. Bueno, entonces vamos aquí. Tabla periódica de Moseley, ¿no? Ajá, listo. Ya no va a ser en orden creciente al peso atómico. Moseley ordena los elementos químicos en orden creciente al número atómico. Y es así como está ordenado actualmente. Entonces, ordena orden creciente al número atómico. Orden creciente al número atómico, ¿no? Vamos a colocar número atómico. ¿No? Atómico. Y lo colocamos Z. Listo. Bueno, pero él no elaboró una tabla periódica. Él no elaboró una tabla periódica. La tabla periódica que hoy conocemos fue elaborada por Weber en el año 1930. Entonces vamos a colocar tabla periódica de Weber. Tabla periódica de Weber. Él sí diseña esta tabla periódica.
¿Y cómo ordena los elementos químicos? En orden creciente al peso atómico, sí, pero de acuerdo a la configuración electrónica del átomo neutro en su estado basal o en su estado fundamental. Y lo ordena en bloques. Entonces, de acuerdo a la configuración electrónica, ordena a los elementos químicos de acuerdo a la configuración electrónica, ¿no? Electrónica del átomo neutro en su estado basal. En su estado basal. Es un estado de menor energía. De acuerdo a la configuración electrónica del átomo en su estado basal. Los ordena en bloques. En bloques. ¿Y cuáles son esos bloques? Vamos a colocar aquí. Los bloques son S, P, D y F. Repito. S, P, D y F. Ajá, por Júpiter. Eso es la tabla periódica de Werner. El bloque S, ¿dónde está? Hemos hecho números cuánticos. S tiene 12 electrones como máximo, P6, D10 y F14. ¿El bloque S dónde está? Aquí. Este es el bloque S porque hay dos columnas. ¿El bloque P dónde está? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, porque P tiene 6 electrones como máximo. ¿El bloque D dónde está? Que tiene 10. Aquí ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el bloque F tiene 14 electrones, ¿no? Son 14 columnitas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno. ¿No? Ya Mendeleev había hablado en periodos y grupos, o sea que no llamó periodos así. Y grupos lo llamó así, de esta manera. Periodos son los horizontales, grupos son los verticales. ¿No? Como le decía antes, el gran aporte para esta tabla periódica no era. Bueno, ahora sí vamos a la tabla periódica actual. Vamos a la tabla periódica actual. Ahora sí, presten atención, presten atención. A ver, tenemos aquí la tabla periódica. Este es el bloque S, como les decía, bloque S. Vamos aquí. Este sería el 1S1. ¿Te acuerdas de la distribución electrónica? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ¿no? 4S2, perdón, y 3D10, ¿no? 3D10, 4P6, etcétera, etcétera, etcétera. De 4P6 sigue 5S2, tengo espacio, etcétera, etcétera. Listo. A ver, vamos. Mira, a ver, 1S2, este sería el 1, ¿no? ¿Por qué? Estos serían los niveles. El nivel 1, ahí, este es el nivel 1. Esto va a ser el nivel 2, vamos aquí, 2. El nivel 3, el nivel 4. Así termina la configuración, ¿ya? En N1, en N2, en N3, en N4, el nivel 5, el nivel 6, el nivel 7. Y aquí ven los niveles. ¿De acuerdo? Listo. Este es el bloque S. Repito, estos son las columnas. Vamos aquí. 1S2 dice. Este es un electrón, 1S1, 2S2. 1S2. Porque es el primer periodo. Este te indica el periodo. 2S2, este te indica el periodo. Segundo periodo. 2S1 es aquí, S2 es aquí. ¿Me entiendes? Después sigue 2P6. O sea, sigue 2, sigues en el nivel 2 todavía.
P6 te dice. Entonces este es el 2P1 hasta P6 puede ser. El 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. ¿Ves? Estás aquí. Listo, ya estás aquí. 3S1, claro, lógicamente tiene que venir aquí. 3S1. Después sigue 3S2. 3S2. Después sigue 3P6. 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. Ya estás aquí. Cada vez que terminas P tienes que regresar a S, ¿sí o no? Si has terminado el 3P6, ¿qué sigue? 4S2. Cada vez que terminas en P regresas a S. ¿De acuerdo? Sería 4S2. 4S1, 4S2. Pero mira aquí. Estás aquí. 4S2. Ajá, este es 3D, pero no es el 4D, porque D empieza en 3, ¿sí? D empieza en 3, fíjate aquí, por energía relativa. 4S1, 4S2, 3D, porque es el primer D. 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, D5, 3D6, 7, 8, D9, D10, 3D10. Llegaste hasta 3D10. De 3D10, ¿qué sigue? Otra vez hacen el 4, ya no, es el único que va a vender. 4, sería 4S1, 4S2, 4S3, 4S4, los 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P6. Estás aquí. Después, ¿qué pasa? Sigues al siguiente nivel. 5S1, 5S2. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? 5S1, 5S2. Como este era 3, a ver, es 4, ¿sí o no? 4 de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Ahora sigue 5P1, P2, P3, P4, P5, P6. 5P6. De 5P6, ¿qué sigue? 6S1. 6S1, 6S2 y así, ¿no? ¿De acuerdo? Después se va al F. Porque mira, ve, este era si, so, pa, se da pensión, se da pensión, ¿no? Pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo. Este es el 4D hasta 10 que te digo, ¿no? 4D10, después sigue 5P6, 6S2 y este es el primer F. Este es el primer F, pero el primer F es en 4, 4F14. Después, ¿qué sigue? Como ya tienes el 4D, sigue el 5D. 5D10, como 6S, 6P6. A ver, vamos. Estábamos aquí, ¿no? Decíamos 5S1, 5S2, 4D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. 6P1, no, perdón, 5P1, P2, P3, P4, P5, P6. 6S1, mira, ve, 6S1, 6S2. Lo que pasa que aquí va al F. ¿Por qué? Primero depositas aquí. Primero depositas aquí. ¿Ya? Vas a depositar todo ello. Pero como es el primer F, 4F14. Una vez que depositas todo ello, recién depositas el resto. Seguiría 5D. 5D10. Hasta aquí. Después de 5 de 10 sigue 6P, claro, porque estabas en el 6. 6P6. De 6P6, ¿qué sigue? 7S2. De 7S2, ¿qué sigue? Otra vez continúa aquí. Pero como este es el 4, este es el 5 entonces. 5F14. Después otra vez, ¿no? 5F14. ¿No? Aquí sería 7S, 7S2 y 5F14, ¿no? 5F14 y después sigue, este es el 3, 4, 5, 6. 6 de 10, ¿no? Ya. Listo. Y el 7 de 6. Bueno, así se distribuye, chicos. Entonces, mira que me he demorado. ¿Por qué? Porque cuando tú te piden ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica, lo puedes hacer por Word si te olvidaste la formulita. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Lo hago porque eso es lo que vamos a utilizar de una manera más rápida. ¿Ya? Ahora sí. Me he demorado. Mira que me he demorado. Espero que hayas entendido.
en bloques, S, P, D, F. Ahora ya sabes, S, P, D, F. Listo, tabla periódica actual. Bueno, estos son los periodos y los grupos son así. ¿Qué grupo es él? Él es el 1A. Él va a ser el 2A. Continúa, aquí sería 3A. Este es el 4A, grupo 4A. 5A, 6A, 7A y grupo 8A. Listo. Y estos, profe, ellos son del grupo B. Los del grupo B. Esto no empieza en 1, sino empieza en 3. Empieza con 3B, 4B, 5B, luego sigue 6B, luego sigue el 7B. Y el grupo 8, bueno, el grupo 8 van a ser ellos, ¿no? El grupo 8B son 3 columnas. Grupo 8B. Luego sí sigue el 1B y el 2B. Listo. Ya. Entonces, así son los grupos. 1, 2 hasta el 8A, del 1 hasta el 8B. ¿No? Esta forma de denominar los grupos sí es una denominación antigua. Profe, la denominación actual, bueno, la denominación actual es la denominación Yupac. Yupac ya estos son números romanos, ¿no? Yupac utiliza los números arábicos, o sea, los números que contamos hoy. ¿Y cuáles serían? Este sería el grupo 1, este sería el grupo 2, este sería el grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, pero cada columna ya sería aquí, ya no los 3, sería grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12, denominación Yupac. 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿no? Son los grupos. Según la denominación antigua son 16 grupos, del 1 al 8A y del 1 al 8B. Pero según la denominación Yupac son 18 grupos, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, vamos por partecitas. A estos elementos químicos que están en los extremos, digamos así, son lo más abundantes que hay en la naturaleza aquí, ¿no? Aquí. Entonces, a estos se les llaman elementos representativos. Así colocamos. Ellos son los elementos representativos. Bueno, colocamos aquí elementos representativos, ¿ya? Elementos representativos, ¿no? Ese nombre se le da. Listo. Ajá. Los de A, entonces se le llaman elementos representativos. ¿Y los de B, cómo se le llaman? Bueno, a los de B se le llaman metales de transición. ¿Por qué metales de transición? Porque esa es la zona de los metales, ¿vaya? Esa es la zona de los metales. A ver, un momentito, vamos a colocar ello. Listo. Entonces ellos son los metales de transición. Metales
de transición. Bueno, vamos aquí. Ahora que hablamos de elementales. Los elementos químicos, químicamente, se van a dividir en metales y en no metales. Físicamente, pues propiedades de física van a ser metales, no metales y metaloides. Vamos a ver. ¿Dónde están los metales? Los metales están, aquí hay una línea divisoria de color rojito que divide, y se va a dividir a los metales que están hacia este lado y a los no metales que están para el otro lado. Si está debajo de la línea roja para este lado, metal, y para allá no metal. Profe, el boro, el silicio, el arsénico, el teluro y el astato son no metales. Sí, claro, porque están en esa línea rojita para allá. El germanio, el antimonio y el polonio son metales, porque aquí hay la línea aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Todos ellos son metales, menos el hidrógeno, que es el primer elemento, ¿ya? Repito, todos son metales menos el hidrógeno. A ver, entonces hay que ponerlo metal. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo colocar los metales? Entonces, esta es la zona de los metales. Metales. Listo. Ahí están los metales. Y los metales, le voy a poner una simbología M mayúscula, le voy a poner a los metales. Todo lo que está para este lado son metales, menos el hidrógeno, vuelvo a repetir. Lo que está para este lado, ¿cómo serían? Los que no son metales, los no metales. Entonces vamos a poner una simbología también, ¿ya? Que nos va a ayudar más adelante, bastante nos va a ayudar. Entonces vamos a poner no metales. Metales, no metales. Listo. Voy a colocar un poquito más chiquito porque aquí tengo que colocar los gases nobles. Metales, no metales. Voy a ponerlo más pequeño que no, ¿ya? No metales. No metales. Listo. Ya sabemos que todos ellos son no metales. ¿Y cuál va a ser la simbología que vamos a hallar de acuerdo? Como este es M mayúscula, los que no son metales, le vamos a poner M minúscula. Yo trabajo así, ¿ya? Para tener mejor comodidad. Y ustedes van a ver que siempre utilizo esto. Listo. Muy bien. Ahora, como les decía, estos están ordenados en forma creciente al número atómico. O sea, su cantidad de electrones de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces, vamos aquí. Este es el número atómico 1, número atómico 2, y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así sucesivamente. Se va ordenando de acuerdo a su configuración electrónica. Pero aquí, en esta zona, que vamos a colocarlo así, vamos a colocarlo así. Y en esta zona de abajo, voy a colocarlo ahí. Para distinguirlo mejor amarillito, ya. Para que distinga mejor. Listo. A cada casillero le va a corresponder un elemento químico: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, ¿no? Magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. A cada casillero le corresponde un elemento químico, con su número atómico, lógicamente. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Cuando llegamos a este elemento químico, aquí está el bario, aquí llegamos aquí, lo que sucede que en este casillero no solamente hay un elemento químico, lo que sucede que en este casillero van a haber 14 elementos químicos. Es como si tú sacas un elemento químico aquí y ahí está su nombre, ¿no? Este es
litio. Bueno, sacas ves el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Es como si sacases el casillerito y lo vieses, ¿no? Pero si tú sacas este casillero de aquí, no vas a encontrar un elemento químico. Es como si cuando sacas, salen 14 elementos químicos. ¿Me entiendes? Pero aquí hay un lantano. Entonces aquí salen 14 elementos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, como yo no puedo, digamos, graficarlo ahí, lo grafico aquí. Su continuación de esto está aquí entonces. Por eso te decía, ¿no? Después del 6S2 sigue el 4F. Te dije, ¿no? Claro. Una vez que después de estos hay 14 elementos químicos y después recién los 10 de D, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellos? Si ellos son metales de transición, ¿cómo se llamarán ellos? También son metales de transición porque están en este grupo, ¿de acuerdo? También son metales de transición, pero que están dentro. Entonces, ¿cómo se llamaría? Metales de transición interna, ¿ya? Listo, vamos aquí. Metales de transición interna, ¿no? Listo. Aquí está el lantano y aquí está la familia del lantano y la familia de los actínicos. Entonces vamos a ver lantáneos y actínicos. Listo. Vamos así. Como esto es del grupo, ¿no? 4, este sería 4F1, 4F2 a 4F14, ¿no? Hasta 4F14, 5F1 hasta el 5F14. ¿Pero a qué periodo pertenece? Al periodo 6. ¿A qué periodo pertenece? Al periodo 7, ¿sí? Entonces, este es del sexto periodo, y él es del séptimo periodo, ¿no? Listo. Una propiedad de los metales, ¿no? Dentro de las propiedades de metales, tenemos que todos los metales son sólidos, excepto el mercurio. Excepto el mercurio, que es el único metal líquido. Entonces, si ellos son metales, también son sólidos. ¿Pero cómo son? Son unos sólidos, digamos, poco escasos. O sea, son muy escasos. Entonces, y son terrosos, escasos, terrosos. Entonces le dice, cuando son escasos, no lo ves, es raro, ¿no? Una cosa que no lo ves, no está frecuentemente viendo, es raro. Entonces, a esto se le llama tierras raras, y ahí ese nombre, ¿ya? Colocamos aquí. Eso lo llaman tierras raras. Vamos a ponerlo aquí, si no se va a confundir allá. Tierras raras. Listo. Ya, ¿no? Ya tenemos aquí nuestra tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debe aprender el alumno? No vas a aprender de todo, pues si te das cuenta aquí ya te dice todo el síntesis de cómo debes aprender la tabla periódica. Es más, ustedes van a tener una separatita, bueno, aquí lo tengo ampliado, donde todo lo que estoy hablando está ahí. Ya todo está aquí. Todo ello también está aquí. Lo que hablé de Mendeleev, de Moseley, de Werner también está aquí, ¿no? Entonces, lo que hago yo es explicarle
para que puedan entender. Esta partecita que está aquí es esta, pues, ¿no? Es esta que está aquí. Ahora, lo que quiero que entiendan, ¿cómo el alumno debe aprender? Bueno, en este tiempo es muy frecuente utilizar el internet. Y los chicos tienen, en el Facebook tienen sus amiguitos, qué sé yo, ¿no? Y tienen varios, no tienen poquitos. Bueno, agregar a tu Facebook unos cuantos amigos más, pues no. Tienes los elementos químicos. ¿Y cuántos van a ser? Poquitos. Van a ser poquitos. Mírame, no necesito que aprendas todo. Yo lo que quiero que aprendas estos elementos químicos en orden. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Flúor, cloro, bromo, yodo, estaño. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿No? Listo. Eso el alumno debe saber. Y si puedes, vas aprendiendo los elementos químicos que están en la cabecita aquí del grupo B, los jefes de familia: escanio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. El resto no es tan importante, son los más usuales, ¿no? ¿Por qué? Porque frecuentemente te van a pedir en qué grupo intermedio se encuentra el germanio. Y te van a dar el número atómico, porque estamos de la forma que necesita el número atómico. Tienes que hacer la distribución y hallarlo. Y tienes que hallarlo. Pero si tú sabes, carbono, silicio, germanio, ¿en qué periodo está? Bueno, está en el periodo 4. ¿En qué grupo está? Grupo 4A, en el IUPAC 14. No es necesario que haga la distribución. No es necesario que haga la distribución. ¿En qué grupo y periodo está el fósforo? El fósforo está aquí. Nitrógeno, fósforo. Ya creo que está aquí. ¿En qué periodo está? En el periodo 3. ¿En qué grupo? 5A. En IUPAC 15. Recuerda que este es el periodo, el grupo, no, denominación antigua, el grupo de qué? De IUPAC, ¿no? Listo. Te pueden pedir el estroncio. ¿En qué grupo y periodo está? Tú sabes que el estroncio es del grupo 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio. Está en el periodo 5, grupo 2A, en IUPAC 2. Te pueden pedir del cobre. Tú sabes que el cobre está aquí. Es el periodo 4, grupo 1B. ¿No? Porque después te van a poner formulita. Pero aquí hay para todos los gustos. Si quieres utilizar fórmula, también hay. Pero yo no trabajo así. Yo trabajo con tabla. Por eso yo soy exigente a que el alumno aprenda tabla periódica. Vuelvo a repetir. Solamente los del grupo A, no digas en tu Facebook, pues hijo. Los del grupo A, de los extremos, que son 1 al 8A, y si puedes, lo que está adelante, ¿no? Aquí en la cabecita de los del grupo B, nada más, no te va a venir más complicado. Esos son los que te va a venir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces lo que sí vamos a hacer es, entonces, ubicación de un elemento en la tabla periódica. Tenemos que hacerlo. Hay su formulita, tenemos que ponerlo también. Pero antes vamos a ver qué son electrones de valencia, ¿ya? ¿Qué son electrones de valencia? A ver. ¿Qué serían los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones del último nivel para los elementos representativos. Para los metales de transición son del último nivel más de incompleto. Bueno, ahora vamos a ver los electrones de valencia, antes de hacer ubicación. Electrones de valencia. Electrones de valencia, vamos a colocar así. Electrones de valencia. Ya. Ahí vamos a aprender qué son electrones de valencia. ¿Qué serán los electrones de valencia? ¿Cómo se calcula los electrones de valencia? Los electrones de valencia, así, ¿no? Electrones de valencia, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser los electrones del último nivel
más los electrones del subnivel D incompleto. Electrones del DI, del último nivel incompleto, ¿ya? O de los electrones del nivel D, el último D, incompleto, si quiere llamar así. DI nomás lo voy a poner, yo lo pongo DI nomás, no lo voy a llamar. D incompleto, último nivel D incompleto. A ver, vamos a hacer allá los electrones de valencia. Allá, vamos a colocar como manera de ejemplo, allá los electrones de valencia, allá los electrones de valencia de estos elementos. Uno facilito primero del nitrógeno, ya, del nitrógeno 7. Después vamos allá electrones de valencia, no, primero vamos a ver uno facilito, ya. Del sodio 11. Después vamos allá, ya, del nitrógeno 7, y ahora sí. Después vamos allá del titanio 22. Después vamos allá, los electrones de valencia del cobre. Ya con esto es suficiente. Vamos allá a los electrones de valencia. Te van a dar así, electrones de valencia de estos elementos químicos, así te van a dar con su número atómico. ¿Y tú qué tienes que hacer? Sus electrones del último nivel. Dice, y de ahí, sodio no tiene electrones en D, porque el sodio está aquí. Hidrógeno, litio, sodio, no termina en D. ¿De acuerdo? Aquí está el sodio. El nitrógeno, que está aquí, no termina en D, no tiene electrones de I. El titanio está aquí, sí tiene electrones de I, no, porque hay 1, 2 electrones en D, 1, 2. El cobre está aquí, sí tiene electrones en D, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá a sus electrones de valencia. Cuando son elementos representativos, o sea, sodio y nitrógeno, es más fácil, porque son del último nivel, electrones del último nivel. Bueno, vamos aquí. La tabla periódica me dio un montón, bastante. Si es del grupo 1, su electrón de último nivel es 1. Si es del grupo 2, su electrón de último nivel es 2. Si es del grupo 3, el romano, ¿no? Su electrón de último nivel es 3. Si es del grupo 4, su electrón de último nivel es 4. Si es del grupo 5, su electrón de último nivel es 5. Si es del grupo 6, su electrón de último nivel son 6. Si es del grupo 7, su electrón de último nivel son 7. Si es del grupo 8, sus electrones de último nivel son 8. ¡Oh, mira, qué gran aporte! El grupo, en romano, te dice sus electrones del último nivel. Entonces ya tú puedes decir que el sodio tiene un electrón de valencia. ¿Sí o no? Porque es del grupo 1. Puedes determinar que el nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? El nitrógeno está aquí. Tiene 2 en S y 3 en P, porque antes de llegar aquí llenó 2 S y hay 3 en P. ¿Cuántos suman? 5. Entonces su electrón de valencia son 5. Su grupo te dice, no papá, su grupo te dice. Si es del grupo 1, electrón de valencia 1. Si es del grupo 5, electrón de valencia 5. Pero para ellos tienes que hallar sus electrones de I. Para ellos tienes que hallar su electrón de I. ¿Ya? A ver, vamos aquí. Pero vamos a hacer de la manera tradicional, pues, porque no sabes tabla. Pero tienes que aprender. Una vez que aprendes tabla periódica, eso va a ser rapidito, incluso los de D. Entonces vamos a hacer con la manera tradicional. El sodio 11, dices tú. El sodio 11. Hace su distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Su último nivel es 3, papá, su último nivel. Estos son los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3.
Su último nivel es 3. Ajá. Su electrón de último nivel es 1. Su electrón de último nivel es 1. Electrón de valencia, ¿cuánto será? Electrón de valencia. Su electrón de valencia va a ser igual a 1, porque es su electrón de último nivel. No tiene electrón de I. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a colocar así. Nitrógeno 7. Nitrógeno 7. Sería 1s2, 2s2, 2p3. Para que sume 7, pues, ¿no? Electrón de último nivel. Bueno, vamos a colocar aquí. Este es el último nivel, hijo. Mira, a ver, segundo nivel. ¿Cuántos electrones tienen el segundo nivel? 5. Entonces, ¿cuántos son sus electrones de valencia? Sus electrones de valencia va a ser igual a ¿cuánto? 2 más 3, 5. 2 más 3 igual a 5. Suma sus electrones de último nivel. ¿De acuerdo? De titanio 22. Bueno, tenemos al titanio. Titanio 22. 22. Ahora vamos a ver su distribución electrónica. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d, a ver, vamos, 10, 20, 22, 2, listo. ¿Qué me dice? Electrones de valencia. ¿A qué va a ser igual sus electrones de valencia? A ver. Electrones del último nivel. Ajá, con Júpiter. ¿Cuál es el último nivel? 4. Porque de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 3, nivel 3, nivel 3, nivel 4. Último nivel, 4. ¿Cuántos electrones tienen el último nivel? 2. Dice electrones del último nivel. Más electrones de I, ¿no? ¿Cuáles son los electrones de I? Ahí está. ¿De I qué cosa quiere decir? De I incompleto. Pero aquí está, dice, pero aquí está. ¿Ya? Entonces, sumas, dice, ¿no? Sumas. Último nivel más de I. ¿Cuánto sería? 4. Entonces su electrón de valencia sería 2 más 2 igual 4. ¿No? Ajá. Su grupo también te va a decir. Hasta aquí te va a decir el grupo, pero para allá ya no, ya va a cambiar. A ver. Por eso que pedí el cobre. El cobre 29. A ver. Tengo el cobre 29. Listo. ¿Cuál sería su distribución electrónica? Ya. Voy a hacer la distribución ya. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, a ver, 4s2 y sería 3b. Aquí hay 10, 20, 29. Pero ¿qué sucede? El cobre tiene anomalía. El cobre tiene anomalía. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Nunca puede terminar en D9. Tiene que terminar en D10. Entonces, un electrón tiene que dar un salto. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, colocas así. Si salta un electroncito para completar el D10, sería D10 y aquí 1. Listo. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos allá a sus electrones de valencia. Sus electrones de valencia, ¿a qué será igual? Electrones del último nivel. ¿Cuánto es? 1. 1. Más electrones de incompleto. Aquí el D está completo. Es 0. ¿Cuántos electrones de valencia? 1b. ¿Me entendiste, no? Listo. A ver, tú en tu casita vas a hallar los electrones de valencia del grupo 8, ¿ya? Y te darás cuenta que aquí ya van a cambiar. Me hallas del 8,
¿no? Del grupo 8, 9 y 10 en el yupa. Ya casi está básico, ¿ya? Y la pregunta. Listo. Ahora vamos a hallar la ubicación de los elementos en la tabla periódica, dice. Ubicación de un elemento químico en la tabla periódica. Yo voy a poner la formulita para que también necesitan. A mí no me gusta resolver así su problemita, ¿ya? Ubicación de un elemento químico en la tabla periódica actual. ¿Cómo ubicar un elemento químico en la tabla periódica actual? Bueno, la formulita dice que tienes que hallar el nivel para que tú digas el periodo y grupo. Vas a hallar el periodo y grupo, ¿no? Entonces, para hallar el periodo, ubicas el n máximo, el máximo nivel. Para hallar el grupo, sea A o sea B, ubicas los electrones de valencia. Ya está. Eso es todo. A ver. Vamos a ubicar. Con esto vamos a ubicar el periodo y grupo de estos mismos elementos. El sodio, ¿en qué periodo está? Periodo 3. ¿Qué grupo? Como es 1, 1A, porque el S y el P son del A. Repito, este es el S, bloque S, y el bloque P son los grupos A. ¿Sí? S y P son los grupos A. Entonces, si termina en 3S1, su periodo es 3 y su grupo es 1A. A ver, hidrógeno, litio, sodio. ¿Ven? Que no lo hagas así, botando nomás. Nitrógeno, ¿qué periodo de grupo es? Nitrógeno está aquí, si tú sabes, es periodo 2 y grupo 5A. A ver, periodo 2. Grupo 5A, 2 más 3, 5. Claro, aquí te van a dar ellos, pues papá, te van a dar los números atómicos para que lo ubiques. Te van a dar los números atómicos para que lo ubiques, pero tú ubícalo rápido. Titanio, ya. A los chicos se les complica siempre cuando son del B. Titanio, por eso te dije, aprende así. Ya, el titanio ¿dónde debe estar? En el cuarto periodo, grupo 4B. ¿De acuerdo? 4B, ¿no? Está en el titanio. A ver, en el máximo, ¿cuál sería el máximo? 4. Ahí está, su periodo. Su grupo, electrones de valencia. A último nivel más de I, 4. ¿Y ahí está? 4. ¿Ven? ¿Viste? El cobre, periodo, busca su N máximo. ¿Dónde está su N máximo del cobre? 4. Entonces el cobre es el periodo 4. Claro, porque está aquí. Está aquí el cobre, periodo 4. Ahora el grupo, el cobre tiene 1B, ¿no? Claro, su electrón de validez es 1B. Entonces, conclusión, cuando son de A, termina la distribución electrónica en S y en P. Cuando son del D, como en esos dos casos, debe terminar en D. Pero te puedes equivocar porque aquella anomalía y tanta cosa, ¿no? Es preferible, chicos, que aprendan eso en la tabla periódica como les indicaba, ¿ya? Aquí voy a hacer algo que todavía no hice porque necesariamente tienes que aprender también. Hay una forma de distribuir, esta es la distribución que nosotros utilizamos, es la distribución electrónica larga. También hay problemas de distribución electrónica corta o distribución electrónica de los gases nobles. A ver, ¿cómo va a ser ello? Bueno, para ello tienes que conocer los elementos químicos del grupo 8A, o sea, los gases nobles. Yo en la clase anterior te expliqué, ¿te acuerdas? Sí, te dije la primogenia. Este es el
¿no? El negro ardiente quiere sexo rápido, ¿no? Ajá, este es el negro apurado, ¿no? A ver, el negro apurado, ¿cuántos electrones tiene? ¿O cuál es su número atómico? Si él es 1, él debe ser 2. Entonces vamos a colocar su número atómico al costadito, ¿no? Sus números atómicos, Listo, él es 2. El neón, ¿cuánto será? Para llegar al neón tienes que recorrer 8 casilleros, pues más 8 sería 10. Para llegar al argón tienes que sumarle otra vez 8 casilleros. Más 8, 18. No lo aprendas de memoria, aprende la tabla también. Para llegar al trito, a 8 te agregas 10 más, o sea 18. Más 18, 36. O sea, el número atómico del tritón, 36. ¿No? Bueno, quiere llegar al xenón. Otra vez, mírame, 18. Otra vez 18, le agrega, sería 54, ¿no? El número atómico del xenón, 54. Para que llegues al radón, ahora tienes que... ¿Cuánto sería? Para que llegues al radón, mira, vas a llegar aquí. A esos 18, porque aquí hay 2, 10 y 6, ahí van 18, le tienes que agregar 14 más, porque aquí hay 14. O sea, tienes que agregarle 32. Suma de 32, ¿cuánto sería? 86. Y de esa manera, tú sabes los números atómicos de todos los elementos químicos. A ver, del potasio, el número atómico del potasio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio. Ah, pero del argón sigue el potasio, entonces el potasio es 19. Quiero saber el número atómico del cloro. Fluor, cloro. Como él es 18, el cloro tiene 17. Ah, por Júpiter, ¿ve? Quiero saber el número atómico del fierro, que está aquí. El fierro. Bueno, he distribuido argón 18. El fierro está aquí ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mejor todavía, ¿no? Por eso te decía, aprende la tabla periódica de esa manera y va a ser más fácil. Entonces, nosotros también vamos a hacer distribución electrónica corta utilizando ello, ¿ya? ¿Jovencitos? Entonces, continuamos. Continuando la clase, ahora nos tocan los problemas. Le he dibujado la tabla periódica para este lado para poder utilizar la otra parte de la pizarra, ¿ya? Bueno, todos tienen su separatita, yo voy a leer. Bueno, dice, la primera pregunta, señalar la relación incorrecta, ¿no? Tenemos Dobereiner triadas, Newland octavas, Mendeleev peso atómico, Moseley número atómico, Einstein número atómico. Me dice la incorrecta. A ver, Dobereiner, eso es correcto, las triadas, ¿no? Las triadas de Dobereiner ordenó los elementos químicos en forma creciente a su peso atómico, ¿no? Pero en grupo de A3 es lo que le llamó triadas. Newland ordenó de 7 en 7, a ellos le llamó octavas, ¿no? Ley de las octavas. Entonces eso también está bien. Mendeleev ordenó a los elementos químicos en orden creciente al peso atómico. Eso también está bien. Moseley ordenó a sus elementos químicos en orden creciente al número atómico. Eso también está bien. Entonces la parte Einstein dicen ordenó los elementos químicos en orden creciente al número atómico. No tiene que ver nada con la... digamos con la tabla periódica, ¿no? Entonces la alternativa incorrecta es la E. ¿De acuerdo? Listo, todos ahí. 2. ¿Cuál es el periodo más corto? Dice. Ahora sí, vamos. Conforme vamos desarrollando las preguntas, vamos a ir explicando un poco la tabla. Antes de empezar a desarrollar la pregunta 2, voy a explicar la tabla, voy a hacerle recordar de una manera rápida, ¿no? No he graficado el bloque F. Este es el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. No lo he graficado porque no es muy usual, ¿no? A este nivel. Más utilizamos el bloque S y el bloque P, que se llaman elementos representativos. También utilizaremos, muy pocas veces, pero de todas maneras utilizaremos los elementos del grupo B o los metales de transición. ¿De acuerdo? A ver, vamos aquí. El bloque S tiene 2 columnas. El bloque P
tiene 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La distribución electrónica es que todos terminan en S1 por ser la primera columna. Todos ellos terminan en S2 por ser la segunda columna. Todos ellos terminan en P1, los del P3, grupo 3A. P1, ellos terminan en P2, en P3, en P4, en P5, en P6. ¿De acuerdo? Listo. Esto amarillo que estás aquí son los periodos y lo que está así en forma vertical son los grupos, ¿no? Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, hasta el 6, hasta el 8A, y el B empieza de 3, llega hasta el 8B y son 3 columnas, de ahí empieza nuevamente en 1 y en 2. ¿De acuerdo? Según Yupac, el orden de los grupos es con los números arábicos 1, 2, 3 hasta el 18. ¿De acuerdo? Esta denominación con romanos lo dio Mendeleev. Hasta hoy lo utilizamos. ¿De acuerdo? Listo. Ya. A ver. Uno chiquitito nada más. Si un elemento químico está, su configuración electrónica termina en ¿cuánto aquí? A ver. Termina en 3 y como este es S, 3S2. Ajá, por Júpiter. El elemento químico que está aquí debe terminar en 3S2, su distribución, ¿no? Está tercer periodo, de el bloque S y tiene 2 electrones en S. Ah, estos son los electrones entonces, claro, pues hijo. Si termina aquí, vamos a colocar aquí. Ah, está en el periodo 4. Ah, sería periodo 4, P, que me dije aquí, ¿no? Periodo 4, mira, ¿P cuánto? P1, P2. Ajá, por Júpiter, debe terminar en P2. Y si está aquí, bueno, ¿qué periodo es? 5, ¿no? Periodo 5, mira ahí, periodo 5. ¿Y en qué termina? P6, porque P máximo es hasta 6, ¿no? Listo, así quiero que aprendan. Es mejor conocer a la tabla periódica, míralo bien, familiarízate. Tenemos los bloques S, los bloques P, el bloque D. A ver, el primer periodo, tiene 2 elementos. El segundo periodo tiene 8 elementos, 2 en S, 6 en P. El tercer periodo tiene 8 elementos, 2 en S, 6 en P. El cuarto periodo y ahora tiene 18 elementos porque aumentas 10 del D. El quinto periodo también tiene 18 elementos. Y el sexto periodo y el séptimo no. El sexto tiene 18, recuerda, más 14. ¿Recuerdas? Más 14, o sea 32. El séptimo periodo tiene 18. Profe, pero no está aquí, sí, sino que yo lo he colocado así porque esto es lo más importante, pero tiene completo. Entonces va a tener 18 más 14, también 32, ¿no? Listo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ya sabes ubicarlo. Ahora, profe, ¿y este elemento químico que está aquí, en qué termina? Usted me dijo que este termina 3S2. Él termina en 4P2. Él termina en 5P6. ¿Y el de aquí, profe? A ver. Él termina en D, porque estos son del D, ¿sí o no? Él debe terminar en D. ¿Pero en qué D? Es en el primer D. Y recuérdate que el primer D es 3D. ¿De acuerdo o no? Es 3D. ¿De acuerdo? Claro, este es 3D, 4D, 5D, ¿no? 3D, 4D, 5D, 6D. ¿De acuerdo? Cuando hacía distribución, pues hijo. En uno empieza en S, 2 en P, 3 en D. Entonces, este es 3D. ¿De cuánto? Este es 1, 2, 3, 4, 5. D, 5. ¿Ve? ¿Más rápido ubicar o no? A ver, ¿ya? Bueno, vamos aquí. ¿Y este en qué termina? A ver, este elemento químico, ¿en qué termina? Este es el último, ¿sí o no? En D10. Su configuración electrónica debe terminar en 3D10. Y este, profe, él debe terminar en 3D1, porque es el primer D, su configuración electrónica. ¿De acuerdo? Listo. A ver, ¿qué más podemos rescatar de la tabla? Ya creo que todo está dicho. Los gases nobles, mira, ve. Los gases nobles, el negro, ardiente, quiere, sexo rápido. Sus números atómicos son los que están en los costaditos. Profe, ¿cómo sé que es 2? Porque su número atómico es un número de orden. Este es el primer elemento, este es el segundo. Orden, segundo lugar.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, el neón ocupa el 10º lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El argón ocupa el 18 lugar. Ese es su número atómico, o sea, su cantidad de protones. ¿Recuerdas? Estructura atómica, su cantidad de protones. Para el átomo neutro, su cantidad de electrones. Por eso hacemos distribución de electrones, lo que se llama distribución electrónica, ¿no? Listo. Aquí seguiría, si este es 18, seguiría 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 para el criptón. ¿De acuerdo? Listo. Familiarízate bien y aprende los elementos químicos en orden. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Helio, neón, argón, critón, xenón, radón. Profe, y esta división, para este lado metales, para este lado no metales. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas, no? Ya hemos hecho, estamos repasando para hacer los problemitas. Bueno, ¿qué más podemos ver en la tabla? Bueno. Metales, no metales, semimetales, conductores eléctricos, aislantes eléctricos, semiconductores. Recuerda que hay uno, aquí hay dos, total son 8, repito. Uno al tercero y uno en el séptimo, después en los 2. Y el orden te va a decir, aquí es el boro, aquí es el aluminio, ¿de acuerdo? El boro es un semimetal. Carbono, aquí, no, carbono, silicio y germanio, semimetales. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, semimetales. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, semimetales. Astato, también otro semimetal. A ver. Bueno, su distribución electrónica, vamos a ver. Y hemos visto cómo es la distribución electrónica, ¿no? Este empieza en 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Cada vez que terminas P, dice periódico, ¿no? ¿No? Es periódico. Cada vez que terminas en P6 regresas. Si terminas en 3p6 tienes que regresar al 4s. Si terminas en 5p6 tienes que regresar al 6s, perdón. Del P sigue el S, siempre después de P, porque completaste gas noble, sigue el S, ¿ya? A ver, 1s, 1s2, 2s1, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2, 3p6, 3p6, sigue 4s1, 4s2, hasta 4p6. 4p6, sigue 5s1, 5s2, hasta 5p6. 5p6, 6s1, 6s2, por Júpiter, mira, a ver, 6s2, estamos aquí, 6s2. Bueno, aquí hay los lantánidos y los actínidos, ¿no? 6s2, listo. Después del 6s2, ¿qué sigue? Los elementos químicos que están aquí. Es el primer F. Y F empieza de 4. 4F14, ¿no? Después recién 5D10. De 5D10, ¿qué sigue? 6P6. De 6P6, ¿qué sigue? 7S2, hasta aquí. De 7S2, ¿qué sigue? Como este es 4, este es 5F14. De 5F14, 6D10. De 6D10, 7P6, ¿no? La tabla periódica en serruchito. Listo. Ya está. Ahora sí. Puede ser más rápido, ya. Le expliqué todito. Me falta estado físico. Los metales son sólidos, menos el mercurio. Aquí está. Él es el único metal líquido. Listo. El único no metal líquido es el bromo. Flúor, cloro, bromo. Aquí está. El bromo es el único no metal líquido. Después hay 11 gaseosos. Los gases nobles son 6. 2, 4, 6. Flúor, cloro, 8. Oxígeno, 9. Nitrógeno, 10. Hidrógeno, 11. Ahí está. Los 11 guerreros son gaseosos. Un líquido y el resto sólido. Profe, el boro sólido, el carbono sólido, el silicio sólido, el fósforo y el arsénico sólido. Y así.
¿Ya? Listo, ya está. Vamos, vamos, vamos. También tiene que saber los números atómicos. Ya sabes cómo se halla. Una regla práctica. Sumas 8, sumas 8, sumas 18, sumas 18, sumas 32. Claro, pues, porque para que llegues tienes que sumar 8, 8, 18, 18 y 32. Listo. Ya está. A ver, vamos. ¿Cuál es el periodo más corto y cuántos elementos químicos tiene? Ajá. El periodo más corto es el primer periodo. Listo. ¿Y cuántos elementos químicos tiene? 2. ¿Quiénes son? El hidrógeno y el helio. Listo. Por Júpiter. Respuesta A. Listo. ¿Cuántas columnas tiene el bloque P y el bloque D? El bloque P y el bloque D. El bloque P tiene 6 columnas. El bloque D tiene 10 columnas. Listo. Respuesta C. 4. Bueno, este tiene un poco lo que le llaman deco, ¿no? O sea, tiene texto, dice. Los metales nobles, como la plata, el oro, el platino y el paladio, dice, son aquellos que no sufren corrosión u oxidación cuando se exponen a ambientes acuosos. Ellos se encuentran en el bloque. ¿En qué bloque se encuentran? La plata, el oro, el platino y el paladio. Eso es lo que me está pidiendo. Plata y oro está en el grupo 1. Son los metales de acuñación. Cobre, plata y oro. Entonces esos están en el B. El paladio y el platino también están en el B. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender los A nomás. Los A. Los B no vas a aprender. Salvo que aprendas todos los de cabeza de serie. Escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre, plata y oro, zinc, cadmio, mercurio. Mira, lo que te falta este poquito nomás. ¿Poquito no? Claro. Listo. Y todos son sólidos. Entonces, los metales nobles, esos metales nobles son metales que difícilmente se oxidan, pues. Por eso tienes tu anillo de oro, porque si no tu anillo se oxidaría. Tu anillo de plata o tu collar de plata, de oro, y no se oxida, ¿sí o no? Claro, pues es un mineral precioso, ¿no? Listo, ya tenemos ellos, ¿no? Entonces ya sabes cuáles son los metales nobles. Ahora tenemos la pregunta número 5. El cobre y el estaño. Ajá, ahora sí, tienes que saber dónde se encuentra el cobre. ¿El cobre dónde está? El cobre es un metal de acuñación, entonces está en el 1B. Cobre, plata y oro. El cobre está en el B, en el bloque D. ¿Y el estaño? Tienes que saber, pues hijo, el estaño está aquí, en el grupo 4A. Carbono, silicio, ¿no? Carbono, silicio, ¿qué más? A ver, en el grupo 4 está carbono, silicio, ¿qué sigue? Germanio, estaño y plomo. El estaño está aquí. El estaño está aquí, ¿no? Entonces, me dice, el cobre y el estaño pertenecen a los bloques D y P. Claro, pertenece al bloque D, el cobre pertenece al bloque D y el estaño al P. La respuesta sería la C. 6. Mira, a ver, rápido estamos avanzando. Ni siquiera utilizamos la pizarra. Indicar la alternativa que contiene un elemento químico del grupo 1A, 4A y 6 y 7A. 1A, 4A y 7A. Ajá, por Júpiter. Los de 1A, ¿cómo se llaman? Los del 1A se llaman metales alcalinos, ¿no? Ya hemos visto en la teoría. Ellos son los metales alcalinos menos el hidrógeno. Alcalinos, alcalinos térreos, etcétera, etcétera. Me dice un elemento químico del grupo 1A. Puede ser carbono, ¿no? Incluso el hidrógeno, porque dice, no, del grupo 1A. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Tengo que saber. Del grupo 4A. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Ya está, listo. Los del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Si sé los elementos químicos en orden, ya sabré, pues. A ver, en las alternativas A, B, C, D, E tiene litio, potasio, francio, sodio y rubidio. Hasta ahí cualquiera puede ser. Dice los del 4, según la alternativa A, B, C, D, dice carbono, silicio, aluminio, plomo y calcio. Bueno,
Carbono sí, silicio también, pero aluminio no, entonces descartado la C. El calcio no, ¿por qué el aluminio no? Porque el aluminio es del grupo 3. Y dice, el calcio tampoco no, porque el calcio es del grupo 2A. Tienes que conocer al elemento químico. Y después te dice, bueno, entonces me quedo con el sodio y el plomo, hasta ahí. O si no, el potasio, el silicio, el litio y el carbono, que sí son del 1 y del 4. Ya descarté la C y la E. Ahora descarto A, B, C, D, A, B, D. En A dice litio, carbono y azufre, pero el azufre no es del 6, no es del 7, sino es del 6. Descartado, no es. En la B dice carbono, silicio y boro. El boro no, porque el boro es del 3A. En la D dice sodio, plomo y astato. Claro, el astato es del 7A. Entonces la respuesta sería la D. Chicos, para resolver esta pregunta, saber tabla. ¿No? Son metales de acuñación. ¿Cuáles son los metales de acuñación? Los del grupo 1B. Cobre, plata y oro. ¿Y dónde está? ¿Qué alternativa? C. ¿No? Listo. La configuración electrónica de un átomo termina en 3p5. ¿A qué familia pertenece? 3p5, hijo. A ver, mira, a ver. Los de P empiezan, mira, P está en el periodo 2. Ellos están en periodo 2. Entonces, como te dice 3p5, los de P5 están aquí, hijo, mírame, porque estos todos son P6, menos él. P5. Pero 3, hijo, 3. Este es 2p5, 3p5. Aquí, ¿no? Listo. ¿Qué me dice? ¿A qué familia pertenece? 3p5, el elemento químico que está aquí. ¿Quién sería? El cloro. ¿A qué familia pertenece? A los halógenos. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? B. Ya ves, no necesitas fórmula, hijo. Necesitas solamente conocer los elementos químicos. Otra pregunta. La configuración electrónica de un átomo termina en 4s2. A ver, vamos. 4 aquí. Este es S1 y S2. Listo. Me dice, termina en 4S2. ¿Cuál es el símbolo? Ahora me pide el símbolo. Ah, si yo sé, berilio, magnesio, calcio. Por eso te dije, en orden. La respuesta de esta pregunta sería, bueno, sería la E, ¿no? La configuración electrónica de un átomo termina en 4s2. ¿Cuál es el símbolo del elemento químico? Calcio, ¿no? Berilio, magnesio, calcio. Listo. Siguiente, voy a apuntar la clave, que estaba sin clave aquí. A ver, siguiente. La configuración electrónica de un átomo termina en 6p2. 6p2. Ah, todos son de P1, todos son de P2. Pero me dice 6p2. Aquí es el 2, mira, porque es el segundo periodo. 3, 4, 5, 6. Por Júpiter, 6p2 está aquí. Me dice, ¿cuál es el símbolo? Ajá, por Júpiter, ¿cuál sería el símbolo? Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Muy bien, la respuesta, la E. Así se responde. Mira qué sencillo. Si sabes la tabla, ya. Es sencillísimo. ¿Cuántos elementos químicos tienes que saber? Aquí 7 más 6, 13. 13 elementos químicos. Aquí ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por 6 por cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 31, 31. ¿Cuántos tienes que conocer? 44 elementos químicos. Y ya está. Y sabes hasta el estado físico, hijo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Un anfígeno del tercer periodo. Mira, ahora esa pregunta. Un anfígeno del tercer periodo. ¿Cuáles son los anfígenos? Del grupo 6A. A ver, ¿cuál es el tercer periodo? Este es el segundo periodo, este es el tercer periodo. ¿Cuál es su símbolo? A ver. Este es el oxígeno, este es el azufre. Ajá, por Júpiter dice azufre, la A. Entonces de la pregunta 11 es la A. Sabiendo tabla, todo se responde de manera rápida. Ahora aquí dice, el elemento más abundante en la atmósfera. Ah, ¿en la atmósfera qué hay? Aire. ¿Y el aire de qué está compuesto? De nitrógeno, principalmente oxígeno
nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, CO2, etcétera, etcétera. Bueno, pero el más abundante, ¿cuál es? El nitrógeno. Aproximadamente el 80% es nitrógeno del aire atmosférico. Entonces, el elemento más abundante en la atmósfera es el nitrógeno. La respuesta es la B. ¿De acuerdo? Dice, indique un elemento químico que sea maleable y buen conductor de la corriente. A ver, ¿quiénes son maleables? Maleable quiere decir que se convierte fácilmente en lámina. ¿Y quién tiene esa propiedad? Los metales. Los metales son dúctiles y maleables. ¿Qué más? Tienen brillo. ¿Qué más? Conducen la corriente. Y a mí me dicen que sea maleable y buen conductor. O sea, tengo que buscar en las alternativas el metal. Carbono es no metal. Entonces tengo que conocer los no metales. Tengo que conocer los metales. De aquí para no metal. Entonces me dice, carbono, ese es no metal porque sé que está aquí. Fósforo, es no metal porque está aquí. Aluminio, por Júpiter, mira, está aquí debajo del boro. Ese es metal. Ese debe ser la respuesta, pues. Metal maleable y conductor de la corriente. El neón, no, el neón está aquí, es no metal. El azufre está aquí, es no metal. ¿Ve? El único metal, el aluminio. Mira qué pregunta tan sencilla. ¿No? Listo, la respuesta es la C. El único no metal líquido a temperatura ambiente, ¿quién es? El único no metal. Hay un metal que es el bromo, el mercurio. Y el no metal, el bromo. La respuesta sería la B. Ya estamos en la pregunta 14. Pregunta 15. No es un buen conductor de la corriente eléctrica. O sea, es un aislante. ¿Y quiénes son aislantes de la corriente? Los no metales. Entonces lo que queda aquí es reconocer al no metal. El oro, metal. El grafito es carbono. Está aquí, profe. Pero el grafito tiene una peculiaridad. Es un no metal, pero conductor de la corriente. Entonces, dice, no es buen conductor. Él sí es, ¿ya? Hay una excepción, pues, ¿no? El cobre, metal, conductor de la corriente. La plata, metal, conductor de la corriente. Azufre. El azufre está aquí, ¿no? Es un no metal. Entonces, él es la respuesta. Él es el aislante eléctrico. Bien, continuamos. Dice 16. El elemento químico semiconductor. Ya. ¿Los conductores son ellos, sí o no? Todos ellos, los metales conductores. Los no metales, aislantes eléctricos. Y los que están aquí, semiconductores. ¿Y quiénes son los elementos químicos que están ahí? A ver, hay que ponerlo, pues, ¿no? Hay que ponerlo. Bueno, vamos a colocar. Aquí está el boro. Aquí está el silicio. El germanio, el arsénico, el antimonio, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí tendría el astato, ¿no? 2, 4, aquí, boro, el carbono, silicio, el arsénico, el antimonio. Aquí tenemos oxígeno, azufre, selenio, teluro, y aquí sería el astato, ¿no? Bueno, tenemos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Listo, ya está, ¿no? A mí me dice la pregunta de a 16, me dice, indique el elemento químico semiconductor de la corriente. Bueno, debe estar cualquiera de ellos, son 8, 2, 4, 6 y 2 de los tenemos 8. Bueno, pero aquí la respuesta está el antimonio, el que está aquí, el resto no está. Pregunta 16 entonces, la 17. Indicar el estado físico. Mira, aquí esta pregunta es un poquito de todo, ¿no? El estado físico incorrecto, me dice. A ver, el carbono está aquí, tienes que conocer. ¿Qué cosa es? Sólido. Recuerda que los no metales pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Hay un líquido nomás y 11 gaseosos. Pero el carbono está aquí. No es sólido porque el único... no es líquido, perdón, porque el único líquido es el bromo, y tampoco es gaseoso porque no pertenece a los 11. Entonces el carbono es sólido.
El nitrógeno está aquí. ¿El nitrógeno qué cosa es? Gaseoso, ¿no? Es un componente del aire. El bromo está aquí. ¿El bromo qué cosa es? Líquido. El azufre está aquí, debajo del oxígeno. Él es sólido. ¿Y el sodio? ¿Dónde está el sodio? Hidrógeno, litio, sodio. El sodio está ahí. Y el sodio es sólido, porque todos son sólidos este lado, ¿no? Listo. Entonces la alternativa correcta sería la D. Saber estado físico también, ¿no? Listo. ¿Cuál de los elementos químicos es artificial? Me dice. Ajá. En la separata de que tenían ustedes también están los elementos químicos artificiales. Los elementos químicos artificiales, su número atómico es del 92 hacia adelante. O sea, el último elemento químico natural es aquel que tiene en la tabla periódica número atómico 92. ¿Y quién es el que tiene número atómico 92? El uranio. Entonces, los artificiales son del uranio para adelante. ¿Me entiendes? Entonces, tú ves en tu alternativa, solamente hay uno de ellos que tiene el número atómico encima del 92. Aquí hay Neptunio 93. Entonces, él debe ser pues el elemento químico artificial, porque tienes 87, tienes 89, tienes 63, 57. Ellos son naturales. Los artificiales son los elementos químicos a partir del 93, incluyendo el 93. No, el uranio es el último elemento químico natural, ¿ya? Y esos elementos químicos después del uranio se le llama transuránidos o transuránicos. Listo. 19, me falta 3 nada más, ¿no? 19 dice, completar. Ahora hay que completar. Mendeleev clasificó a los elementos en función periódica a su... Mendeleev clasificó como en función periódica de su peso atómico. Listo. Entonces marcamos peso, porque ahí está para completar. A su peso atómico. De acuerdo a esto, la tabla, mientras que Moseley lo hizo en función a su número atómico. Ya van, peso y número. De acuerdo a esto, la tabla periódica se divide en 7 periodos y 18 grupos. La alternativa, la A. 20. Con respecto a la tabla periódica moderna, la que tenemos aquí, pero falta un pedacito ahí, ¿no? Dice, con respecto a la tabla periódica moderna, se puede decir que es el resultado del ordenamiento que hicieron Mendeleev y Newlands, ¿no? La tabla periódica moderna, bueno, ¿quién los diseñó la tabla periódica moderna? La moderna fue diseñada por Werner, ¿no? La tabla periódica corta sí lo diseñó Mendeleev. Listo. Entonces, esa está mal, incorrecta. Los elementos están ordenados de acuerdo a sus propiedades físicas. No, están ordenados de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Entonces tampoco no es. Las propiedades químicas de los elementos son función periódica de su masa atómica. No, son función periódica de su número atómico, porque se ordenan en forma creciente al número atómico. Los elementos se distribuyen en 4 bloques, dice en la tabla periódica. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Claro, S, P, D y F. Claro, porque eso lo hizo Werner y esta tabla, ¿no? Lo diseñó Werner. Entonces, esa sí es la correcta. Dice, un elemento, número atómico 13, se ubica en la fila o periodo 3, grupo 2A. A ver, esto es importante. Esto... Al siguiente semana vamos a ver ello. Un elemento con número atómico 13. A ver. Mira aquí, hijo, mírame. El neón tiene 10. ¿De acuerdo? Después, ¿qué sigue? De segundo periodo, 11, 12, 13. Ajá, por Júpiter. Su ubicación de este elemento químico. ¿Quién es ese elemento? Aluminio. ¿En qué ubicación está? El periodo 3, grupo 3A. Pero aquí me dice periodo 3. Bueno, está bien. Grupo 2A. No, es 3A. Entonces es incorrecta. Listo. Una característica de los no metales, o sea, de lo que están aquí,
Dice, 2 puntos. ¿Buen conductor del calor? No, esos son los metales. Malos conductores de electricidad, claro, los no metales son malos, esa es la correcta. ¿Tienen brillo? No, los metales tienen brillo. ¿Son maleables? Tampoco, los metales son maleables. ¿Son dúctiles? Tampoco, los metales son dúctiles. ¿Qué es maleabilidad? Convertirse en hilos. ¿Qué es ductibilidad? La maleabilidad, convertirse en lámina fácilmente, y la ductibilidad, convertirse en hilo. Y esas son propiedades de los metales. La respuesta en esta pregunta sería la alternativa B, chicos, ¿ya? Bueno, con este acabamos, y para la próxima semana vean que yo lo hice todo con tabla. Me estudias bien la tabla, que son 44 elementos nada más, en orden, y ya, este tema está zanjado. Zanjas el tema de hoy, de la próxima semana y de la siguiente semana. Eso es importante, jovencitos. Bueno, será, chicos, hasta la próxima semana.